Muy buenos días. En esta oportunidad les presento la clase de enfermedad renal crónica. Mi nombre es Gabriela Ramos, yo pertenezco al servicio de clínica médica del Hospital San Bernardo, soy nefróloga y me desempeño también en la unidad de diálisis. Así que en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial y este es considerado como una de las epidemias del siglo XXI. Los datos epidemiológicos que contamos para la enfermedad renal crónica es en base al estadio 5, que es el estadio que utiliza terapia sustitutiva renal. Algunos datos a nivel mundial, por ejemplo en Estados Unidos, la prevalencia es del 11% en la población adulta no institucionalizada. En España, según el estudio de Pierce, es del 11 al 12% y en Argentina en un relevamiento es alrededor del 9,8%, pero siempre hablando en el caso del estadio 5 de la enfermedad renal crónica. Por lo cual es lógico decir que hay un subregistro en la población de enfermos renales crónicos. Bueno, como vimos, los datos con los que contamos para poder identificar a los enfermos renales crónicos son escasos. El objetivo es tratar de poder identificar esos pacientes en los distintos estadios de la enfermedad, tratando de unificar criterios. Para ellos, las guías KDOQI colaboran en esta iniciativa para poder definir la enfermedad renal crónica, clasificarla según los estadios y independientemente de las causas que motivan la enfermedad renal, unificar estos criterios tanto en la definición como en la clasificación del enfermo renal crónico, evaluar qué métodos de laboratorio vamos a utilizar, tanto para la enfermedad renal crónica como para las causas de las mismas, asociar los estadios de la función renal con las complicaciones derivadas de la misma, estratificar los riesgos de progresión del enfermo renal crónico y también estratificar el riesgo de desarrollar complicaciones cardiovasculares, que es la causa primaria, la principal causa de muerte de los pacientes con enfermedad renal crónica. Si bien la definición de enfermedad renal crónica involucra una velocidad de filtración glomerular deteriorada que sea menor de 60 mililitros por minuto por un metro .73 de superficie, esta necesita que conlleve la presencia de un daño renal, independientemente de la causa, y que este daño renal persista por 3 meses o más. O sea que por sí sola, la caída del filtrado glomerular no define a la enfermedad renal crónica e implica, si bien, la pérdida de al menos el 50% de la función renal. Eso asociado a la presencia del daño evidente del daño renal. Este daño renal puede estar definido por la presencia de alteraciones urinarias, presencia de albuminuria o proteinuria, microhematuria, anormalidades a nivel estructural, identificadas por imágenes renales que podemos definir como anormales, enfermedad renal genética en los pacientes que ya cuentan con antecedentes familiares de enfermedad poliquística renal, por ejemplo, enfermedad renal probada histológicamente a través de una biopsia renal. O sea que estas alteraciones sumadas a la caída del filtrado glomerular deben ser persistentes y estas habitualmente progresivas, por lo cual la enfermedad renal crónica va a definir la progresión en los distintos estadios de la misma a lo largo del tiempo. La funcionalidad renal la evaluamos o podemos medirla a través del volumen de filtración glomerular. ¿Cómo se define? Se define como el volumen de plasma que es depurado o liberado de una sustancia ideal en la unidad de tiempo. Esto expresa la cantidad de mililitros por minuto de esa sustancia que es depurada del plasma. Esa sustancia ideal, por ejemplo, la inulina, es aquella que ingresa al glomérulo y una vez que pasa hacia el túbulo no es secretada.
El valor normal estimado del volumen de filtración glomerular es alrededor de 120-130 mililitros por minuto por 1.73 metro cuadrado de superficie corporal, y ese volumen de filtración glomerular se va modificando a lo largo del tiempo, a lo largo de la vida de la persona, y va declinando a partir de los 30 años alrededor de 1 mililitro por minuto por año. En el cuadro inferior podemos observar todas las funciones que desarrolla el riñón en el organismo. No solamente eliminar los productos de desecho del metabolismo nitrogenado, regular todo el equilibrio hidroelectrolítico corporal, el equilibrio ácido-base. La función hormonal es sumamente importante, ya que al producir eritropoyetina tiene gran implicancia en el estado hemodinámico del paciente y en la capacidad de la formación de glóbulos rojos, la activación de la vitamina D, la regulación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la conversión de T4 a T3 y la degradación de la insulina y el cortisol. La pérdida de proteínas y alteraciones en el sedimento urinario también expresan esta funcionalidad, esta alteración de la funcionalidad renal, como podremos ver más adelante. Como hemos visto en la clasificación, el volumen de filtración glomerular junto con la alteración estructural renal definen a la enfermedad renal crónica. En base a esto se ha propuesto una clasificación de la enfermedad renal crónica, una clasificación fácil, simple para poder usarla, y la cual divide a la enfermedad renal crónica en 5 etapas, de acuerdo a ese volumen de filtración glomerular y al daño estructural. En este caso no hablamos ni de causa de etiologías de la enfermedad renal, sino la clasificación para poder diferenciar los distintos estadios de la enfermedad renal. Entonces, en el estadio 1 tenemos un filtrado glomerular más de 90 mililitros por minuto con daño renal, pero con filtrado glomerular normal. En el estadio 2 ya tenemos una ligera caída del filtrado glomerular de 60 a 89 mililitros por minuto con daño renal. A partir del estadio 3, este estadio 3 fue modificado en los últimos años y dividiéndolo en dos partes, el 3A y el 3B, en el cual el filtrado glomerular presenta entre 45 y 59 para un estadio A y entre 30 y 44 mililitros por minuto en un estadio 3B. Ambos implican un descenso del filtrado glomerular de ligero a moderado y de moderado completo para el filtrado glomerular. Y en estos estadios todavía hablamos de enfermedad renal crónica, ante lo cual esta situación puede ser manejada por el médico en el primer nivel de atención o el médico de cabecera del paciente. A partir del estadio 4, en donde ya apreciamos una caída considerable del filtrado glomerular de 15 a 29 mililitros por minuto, el estadio 4 es el estadio en el cual debe remitirse al nefrólogo para el seguimiento del paciente de su enfermedad renal crónica avanzada y que está ingresando a la 5ª etapa ya de insuficiencia renal crónica, con un filtrado glomerular de menos de 15, y es el momento al que se define al paciente como estadio prediálisis. Va a prepararse el paciente para el ingreso a una terapia sustitutiva renal o prepararlo para poder definir si es pasible de un trasplante renal. Con lo cual, ese estadio 5 es sumamente importante para poder definir cuál va a ser la conducta terapéutica del paciente. Si el paciente se define ya por su deterioro de la función renal, ingresar a diálisis con un filtrado glomerular menos de 15, se le va a ofrecer al paciente las distintas alternativas terapéuticas para poder realizar terapia sustitutiva renal. Para introducirnos al concepto de etiología de la enfermedad renal crónica, podemos hablar de factores que sean de susceptibilidad, factores de iniciación, factores de progresión y los factores que intervienen en el estadio final de la enfermedad renal. Como factores de susceptibilidad, podemos mencionar aquellos factores que incrementan el daño renal, o sea, pacientes
de edad avanzada, con enfermedad renal crónica en la familia, en la historia familiar de los pacientes, en aquellos casos en los que por diversas circunstancias se produjo una reducción de la masa renal, ya sea por una causa vascular, por una cirugía o en forma congénita con pacientes que identifican una atrofia renal desde el nacimiento. Pacientes que han nacido con bajo peso o que pertenecen a grupos raciales con compromiso de enfermedad renal crónica, como puede ser la raza negra, y aquellos pacientes en los cuales hay un nivel de instrucción educacional bajo que también condiciona como factor susceptible el desarrollo de enfermedad renal crónica. Los factores de iniciación de la enfermedad renal son aquellos que inciden directamente en el desarrollo del daño renal, como puede ser la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, enfermedades autoinmunes como el lupus o cualquier otra colágenopatía, enfermedades infecciosas sistémicas severas como puede ser sepsis o en el contexto de alguna otra patología que va a desarrollar sepsis, infecciones urinarias, infecciones del tracto urinario asociada a litiasis renal, a cualquier otra causa de obstrucción o infección de la vía urinaria baja, y alguna toxicidad por drogas, pueden ser por drogas de prescripción médica o por drogas ilícitas o algún otro tipo de exposición a algún tóxico. Los factores de progresión pueden ser aquellos, se mencionan aquellos en los que sobre una base de una enfermedad renal, de una enfermedad determinada, desarrolla o da lugar a una progresión de daño renal o empeoramiento. Por ejemplo, aquellas circunstancias en las que el paciente presenta proteinuria y esta proteinuria no puede ser controlada o ha persistido durante un tiempo prolongado con niveles elevados de proteinuria. Hipertensión arterial que no pueda ser controlada por fármacos o que la prescripción sea adecuada pero el paciente no cumple con las indicaciones y mantiene hipertensión arterial. Malos controles glucémicos, es decir, un control metabólico pobre e inclusive también en las circunstancias de tabaquismo. Los factores que van a presentarse en el estadio final de la enfermedad tienen relación con, en este caso, el condicionamiento de la morbimortalidad, o sea, sobre una enfermedad renal crónica avanzada que ya requiere terapia sustitutiva renal, todos aquellos factores que inciden en que este tratamiento, ya sea diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal o el control farmacológico, determina que el paciente no tenga un buen control. Por ejemplo, situaciones en las que el paciente falta sus sesiones de diálisis o cuenta con un acceso vascular que no es el adecuado o persiste con niveles de anemia profunda, severa o bajos niveles de albúmina, o en los casos en los que el paciente por decisión propia o por falta de seguimiento ha ingresado o ha sido referido para terapia sustitutiva renal en forma tardía. Todas estas circunstancias condicionan a estos factores que inciden sobre la morbimortalidad. Al hablar de la etiología de la enfermedad renal crónica, esto nos recuerda el diagnóstico de diabetes mellitus y la asociación que se presenta con la enfermedad renal crónica. De hecho, que casi el 45% de los casos de enfermedades renales crónicos se deben a diabetes. De estos, los más frecuentes es el diabético tipo 2, relacionado a los hábitos alimentarios inadecuados, el sobrepeso y la obesidad. Además, también en segundo lugar podemos señalar a la hipertensión arterial, casi en el 30% de los casos. Y las otras causas se dividen entre las causas glomerulares por enfermedades glomerulares, de causas intersticiales asociadas a fármacos, a toxicidad por otro tipo de drogas. Causas no filiadas siguen siendo una etiología frecuente, pero a nuestros tiempos deberíamos ir cada día pudiendo identificar mejor las causas de la enfermedad renal crónica. La enfermedad poliquística renal en el adulto como causas ya congénitas, las causas mixtas en las que participan varios eventos, la discrasia de células plasmáticas como última causa en cuanto a su frecuencia. Si bien estas proyecciones, de acuerdo a las etiologías, se
hemos visto que vienen incrementándose con los años. En el año 2000 tenemos alrededor de 150 millones de diabéticos y 1 billón de hipertensos en el mundo. Sin embargo, estas cifras, que aún nos parecen elevadísimas, van a seguir aumentando. Hacia el año 2025 se proyectan que alrededor de 300 millones de diabéticos y 1,5 billones de hipertensos se van a desarrollar en el mundo. De hecho, que las políticas públicas de salud pública deben estar dirigidas al control de estas enfermedades crónicas. Como vemos, la necesidad de poder identificar a los pacientes con enfermedad renal crónica en estadios o en etapas tempranas permite intervenir sobre el curso de la evolución de la enfermedad, prevenir las complicaciones y prevenir sobre todo la progresión de la enfermedad renal crónica hasta estadios avanzados. Esto nos permite, a través de 2 exámenes simples, sencillos, como es el examen de orina, una orina completa y un laboratorio de rutina, poder solicitar creatinina y una orina completa para determinar si existe algún daño renal y poder identificarlo. En el examen de orina podemos evidenciar la presencia de proteinuria. La proteinuria representa un marcador de riesgo de mortalidad cardiovascular, de progresión de la enfermedad renal, de una nefropatía. Si bien hay circunstancias en las cuales la proteinuria es una fisiológica y en otras circunstancias patológica, esta puede ser transitoria, puede ser intermitente y es a esto a lo que apunta el examen de orina, poder identificarlos de forma temprana. Si bien la proteinuria es algo sencillo para solicitar, no se recomienda hacer un screening poblacional, salvo en ciertas circunstancias en las cuales sí es importante solicitarlo, como puede ser entre la población de diabéticos. La prevalencia de microalbuminuria en la población general es de 7,8%, en tanto que en los diabéticos es del 28,8%. Actualmente es un estudio que se solicita habitualmente como práctica de consultorio, pero también debe ir unido a todos los antecedentes propios del paciente que puedan englobar y hacer completo el diagnóstico. En los pacientes con factores de riesgo para enfermedad renal crónica, el poder identificar una microalbuminuria a través de un dipstick en orina, ya sea que este nos informe como dato positivo la presencia de proteína en la orina o como dato negativo la evidencia de trazas o la no reactividad, es una simple tira reactiva diagnóstica que nos informa la presencia de la proteína. Los rangos de microalbuminuria se sitúan entre 30 y 300 miligramos día respectivamente. Toda cifra que sea superior a 300 miligramos día se considera una albuminuria clínica o una macroalbuminuria. Ahora, esto nos va a dar lugar a mantener el seguimiento de este paciente a lo largo del tiempo, un paciente diabético, hipertenso, que tenga alguna causa metabólica, una insuficiencia cardíaca u otro tipo de patología en la cual representa un factor de riesgo de mortalidad. Ahora, unir el concepto de microalbuminuria con la enfermedad renal implica que hay un daño renal precoz, que hay una nefropatía incipiente. Si bien esto es un estudio con el que se cuenta actualmente, pero lo que se apunta es a tratar de identificar al paciente antes de que esta evidencia esté presente, o sea, de poder identificar la enfermedad renal antes de que ya se evidencie macroalbuminuria. O sea, tratamos de identificar antes de que se genere ya el daño renal. En el sedimento urinario también podemos identificar la presencia de hematuria. La microhematuria es aquella en la cual encontramos 3 o más glóbulos rojos por campo en el sedimento urinario y de 2 muestras de orinas que han sido recolectadas en forma parcial. La microhematuria también es otro elemento que nos puede apoyar el diagnóstico de alguna enfermedad renal, alguna patología renal. Si bien las causas en el hombre y en la mujer son diferentes y en la mujer se puede ir
asociada a sus ciclos menstruales, en el hombre también representa alguna lesión de la vía urinaria baja, puede ser a nivel de la vejiga, del uréter, de la próstata. De hecho, que alrededor del 1% de las microhematurías que no han sido explicadas por una causa, a los 3 o 4 años terminan desarrollando un cáncer de la vía urinaria. Es un estudio con el que se cuenta en el sedimento urinario, pero debe ir asociado a otros datos diagnósticos de laboratorio y a la clínica del paciente. Al evaluar la función renal, lo que buscamos es medir el filtrado glomerular. Para medir el filtrado glomerular, contamos con distintas formas a través de algunas sustancias que son exógenas y que se utilizan para pruebas diagnósticas, para pruebas experimentales, otras sustancias que son endógenas y otras ecuaciones que permiten estimar, ya no en forma precisa, sino a través de ciertos valores que en forma indirecta nos permiten estimar el filtrado glomerular. Los marcadores de filtración exógenos, el más conocido de ellos es la inulina. Esta es una sustancia que no se filtra, pero no se secreta, no se ve modificada en el organismo, ingresa al organismo y egresa del organismo de igual forma. Por eso es una sustancia que no sufre variaciones y es útil en este caso para poder precisar el filtrado glomerular. También se cuentan con radioisótopos, estos son complejos, caros y no se realizan en la práctica diaria, solo para situaciones experimentales. Después tenemos los marcadores de filtración que son endógenos y entre ellos la creatinina. La creatinina es el elemento marcador más habitual y más usado en la práctica diaria. Si bien el volumen de filtración glomerular disminuye, a medida que disminuye, la secreción tubular de creatinina va aumentando y hasta que llega un punto de saturación. Es por esto que la creatinina, si bien es un marcador que puede precisar el filtrado glomerular, pero también sufre un factor agregado que es la secreción tubular. Por otro lado, se puede estimar el clearance de creatinina y también el de cistatina C. La cistatina C es un marcador endógeno que está producido por todas las células nucleadas, que también se puede utilizar y también se suma a otros elementos que van a poder estimar mediante ecuaciones el filtrado glomerular, como pueden ser estas ecuaciones, la de Crocroft-Gault o la del MDRD y también la seca de EPI. Son ecuaciones que mediante cálculos numéricos basados en distintas variables permiten estimar o predecir el volumen de filtración glomerular. Incluyen la creatinina, pero agregan otros factores como pueden ser la edad, el sexo, la raza, el tamaño corporal, o sea, la superficie corporal, la albúmina, la cistatina C. Todos estos elementos, todos estos marcadores y estos factores van a agregarse a una ecuación y a través de esa ecuación, al introducir distintos números, vamos a poder lograr un cálculo final que es el que nos va a informar el filtrado glomerular. Estas son las ecuaciones para la estimación de la función renal que veníamos presentando. Estas van a estimar el filtrado glomerular, la ecuación de Crocroft-Gault, las MDRD en sus variables 4, 6 y la seca de EPI. Estas ecuaciones son estimaciones de la función renal que deben ser aplicadas en pacientes con enfermedad renal crónica estable. En estas circunstancias deben ser aplicadas y no deben ser utilizadas para cálculos del filtrado glomerular en situaciones de fallo renal agudo. Ahora, estas ecuaciones no es necesario aprender las fórmulas, estas ya vienen incorporadas en aplicaciones para descargar al teléfono o aplicaciones para consultar en línea. Se ingresan determinados valores como el valor de creatinina, la edad del paciente, el sexo y algunas otras variables como la albúmina y la cistatina C y a través de ello se hace el cálculo. Ahora, estas ecuaciones tienen su limitación en algunas circunstancias, como por ejemplo en los extremos de la vida, en los niños ni en los ancianos.
En cuanto al tamaño corporal también es importante, los muy desnutridos, las personas de muy bajo peso tampoco debe ser aplicada, ni en las obesidades de grado severo. Los enfermos con patología muscular, en donde hay un deterioro severo de la masa muscular, en pacientes con postración prolongada, parapléjicos o cuadriplégicos, en los individuos vegetarianos y durante el embarazo, en donde se sobreestima por el volumen de líquidos que presente el paciente. Entonces, en estas circunstancias no deben ser utilizadas, y en cualquier otra circunstancia para enfermo renal crónico estable sí las podemos utilizar. Bueno, entonces ya tenemos estimada la función renal a través del filtrado glomerular y hemos identificado si hay proteinuria, albuminuria o no, y esto lo identificamos como factor de riesgo de morbimortalidad y sobre todo cardiovascular. Entonces, en base a esto se pudo desarrollar este cuadro, que es un cuadro muy conocido y habitualmente se usa en la práctica, con los colores del semáforo que van a identificar las zonas verdes, amarillas y rojas, uniendo la función renal, o sea, la estimación de la función renal con el nivel de proteinuria del individuo. O sea, como vemos en el cuadro, desde el grado 1 hasta el grado 5, el deterioro de la función renal, y por otro lado, en la persistencia de la albuminuria o de la proteinuria, las distintas categorías en A1, A2 y A3, según la severidad de la microalbuminuria, sería en este caso menos de 30 hasta más de 300. En este cuadro ahí podemos identificarlo al paciente directamente, irle mostrando en qué situación se encuentra según sean los colores amarillos, verdes o rojos en cuanto a su funcionalidad renal. Este es un cuadro muy utilizado y nos engloba ambos aspectos que vinimos desarrollando. Bueno, como vimos, la enfermedad renal crónica tiene una interrelación estrecha con la enfermedad cardiovascular, siendo la causa cardiovascular la principal causa de mortalidad entre los enfermos renales. Acá en esta pirámide podemos ver desde su base aquella población en riesgo, los hipertensos, diabéticos, de edad avanzada con historia familiar de enfermedad renal, que desarrollan inicialmente la enfermedad y van progresando hacia la punta de la pirámide, hacia el estadio final. En relación entre ambos, la insuficiencia renal con la insuficiencia cardíaca, los eventos cardiovasculares con el deterioro de la función renal, la proteinuria y la hipertensión están relacionadas, y eso se evidencia a través de las complicaciones que va a desarrollar el enfermo renal desde el punto de vista cardiovascular a lo largo de su vida. Entre los factores de riesgo, como vimos, la diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica. En segundo lugar, se ubica la hipertensión arterial. Ambas patologías son factores de riesgo potentes, pero son modificables, de modo que todas las actuaciones en salud pública deben ir apuntadas hacia prevenir el desarrollo de diabetes y controlar la hipertensión arterial en la población. Otros factores de riesgo también se señalan: el tabaquismo, el sedentarismo, la obesidad, la dislipemia y otras causas de microalbuminuria o proteinuria que no se han identificado, la edad avanzada, la historia familiar también, como factores de riesgo cardiovascular. Si bien todos estos datos son bien conocidos y sabemos que alrededor del 40 al 50% de la mortalidad de los pacientes en diálisis son de origen cardiovascular, es ahí a donde debemos apuntar. En cuanto a las características clínicas de la enfermedad renal crónica, esta no desarrolla inicialmente signos o síntomas patognomónicos de la enfermedad. Si bien lo que podemos identificar a través del análisis del sedimento urinario y hacernos sospechar de enfermedad renal crónica es la presencia de anomalías urinarias, como pueden ser hematurias, presencia de proteinuria, como veníamos presentando, infecciones urinarias a repetición,
presencia de cálculos en la vía urinaria, u otros pacientes en los que por otras circunstancias son derivados por el cardiólogo, por el dermatólogo, por otras especialidades para valoración por el nefrólogo, por hipertensión, por edema facial o edema en miembros. Y a medida que la enfermedad renal va progresando y va deteriorando el filtrado glomerular, se van a ir evidenciando las manifestaciones propias de esos trastornos, con anemia, trastorno del medio interno, con acidosis metabólica, trastorno hidroelectrolítico, con hiperfosfatemia, hipocalcemia e hiperpotasemia y como parte de todo este trastorno también la hipoaluminemia. Entonces, a medida que progresa, sí ya se van evidenciando algunos elementos de la enfermedad renal crónica. Como hemos visto en la definición de enfermedad renal crónica, es necesario contar no solo con la estimación de la función renal y el deterioro del filtrado glomerular, sino también con la anomalía estructural. Esa anomalía estructural, que podemos evidenciarla a través de las imágenes, puede mostrar a través de una ecografía renal la alteración en el parénquima renal, en su estructura y en su diferenciación a nivel de la corteza y de la médula. ¿Qué es lo que identificaríamos? Riñones ecográficamente alterados, pequeños, menos de 10 centímetros, que eso es lo habitual, y desestructurados en cuanto a la diferenciación córtico-medular. Ahora, hay situaciones especiales en las cuales, a pesar de tener una enfermedad renal crónica establecida o avanzada, los riñones mantienen un tamaño normal o incluso aumentado. Esas circunstancias son la enfermedad renal poliquística, la nefropatía diabética, la amiloidosis, el mieloma múltiple y en algunas circunstancias en donde se agrega una patología de la vía urinaria crónica persistente que da lugar a una uronefrosis severa. Entonces determina un tamaño renal normal o aumentado por ecografía. En cuanto a las características clínicas, en la enfermedad renal ya avanzada, las manifestaciones tienen que ver con los procesos, con las alteraciones que van generándose. Las manifestaciones relacionadas a la uremia, es decir, al estado de retención de productos nitrogenados que no son depurados de la sangre y persisten en la misma, tienen que ver con manifestaciones a nivel del sistema digestivo, a nivel neurológico, a nivel de la piel, nutricional y su respuesta inmunitaria. Por otro lado, las manifestaciones cardiovasculares también integran el cuadro y secundariamente también al mal manejo de los líquidos y de los solutos, las alteraciones hematológicas y las endocrinas que ya vamos a ir demostrando. Entre las manifestaciones clínicas de la enfermedad renal crónica ya en estadios avanzados, las manifestaciones digestivas ocupan un lugar importante, ya que el paciente señala un mal olor en la boca, una sensación de efector urémico, que se interpreta como un olor secundario a la degradación de la urea en la saliva. Esto condiciona un estado de hiporexia, de anorexia con intolerancia alimentaria, náuseas y vómitos, sobre todo inicialmente hacia cierto tipo de alimentos con alto contenido de proteínas que el paciente evita su consumo. Esto determina un estado de mal estado general con pérdida de peso progresiva, un estado de desnutrición que lleva lógicamente a la hipoaluminemia. Estas circunstancias se evidencian en forma progresiva y crónica que van generando mayor deterioro del estado general y que condicionan el inicio, avanzado ya la enfermedad renal, ya de la terapia sustitutiva renal. Las manifestaciones desde el punto de vista digestivo tienen lugar tanto a nivel del tubo digestivo, con todo el proceso inflamatorio del tubo digestivo, que inicialmente a nivel de esófago o estómago dará lugar a la presencia de úlceras gástricas o duodenales, con hemorragia digestiva, a nivel intestinal, ya duodenitis, ileitis, colitis, proctitis, que también determinarán episodios de hemorragia digestiva baja, y a nivel pancreático también todo el trastorno a nivel enzimático que va a determinar un estado de malnutrición que va a dar lugar finalmente al ingreso a terapia sustitutiva renal.
En cuanto a las manifestaciones neurológicas, estas tienen que ver también por la acumulación de productos nitrogenados que van a dar lugar a neuropatías periféricas, sobre todo sensitivas más que motoras, sobre todo más de desarrollo durante la noche que durante el día, que se evidencian más a nivel de los miembros inferiores que en los miembros superiores y más distales que proximales. Estas alteraciones sensitivas tienen que ver con presencia de movimientos involuntarios, síndrome de piernas inquietas, que estos se desarrollan más durante la noche mientras el enfermo duerme, dolores de tipo quemante, sobre todo a nivel de la planta de los pies, con sensación intensa de prurito, a veces a nivel de las plantas. Alteraciones motoras que tienen que ver con debilidad de miembros, sobre todo en miembros inferiores, con marcha inestable, disminución a nivel de los reflejos osteotendinosos con hiporreflexia y en algunos casos paraparesia con incapacidad para incorporarse, que muchas veces tiene que ver ya con la necesidad de iniciar una terapia sustitutiva renal. Por otro lado, desde el punto de vista del sistema nervioso autónomo, también se evidencian cambios a nivel de la hipotensión postural, alteraciones en la sudoración, sobre todo sudoración durante la noche, con una respuesta también anormal a las maniobras de Valsalva, inclusive episodios de sincopales durante el acto de defecación. Todas estas manifestaciones tienen que ver, por un lado, con el mismo proceso inflamatorio sistémico que involucra la enfermedad renal crónica y por otro lado, con la retención de productos nitrogenados y su posterior alteración a nivel periférico. Agregando las manifestaciones neurológicas, las manifestaciones sobre el sistema nervioso central también cumplen un papel importante en la manifestación de estos pacientes. Los trastornos de la memoria, de la concentración, con alteraciones sobre todo del sueño, que es un elemento que relata frecuentemente el paciente como dificultad para iniciar el sueño y luego para mantenerlo, es un motivo que lleva a la consulta del paciente. Por otro lado, los movimientos involuntarios con fasciculaciones, mioclonías, calambres, que frecuentemente lo relata durante la noche, con trastornos sobre todo a nivel del ejercicio muscular que lo relata el paciente por la fatiga frecuente y la fatiga precoz, también son motivos que derivan a la consulta. Todos estos elementos van a formar parte del cuadro de la encefalopatía urémica ya en estadios avanzados de la enfermedad, anomalías tanto a nivel central como a nivel periférico, a nivel muscular como a nivel sensitivo. Forman parte de la enfermedad renal ya avanzada y que en muchas ocasiones no se identifican como parte de la enfermedad renal, sino se diagnostican en forma aislada. Las manifestaciones dermatológicas entre los enfermos renales crónicos son las que en muchas ocasiones motivan la consulta del paciente. En la enfermedad renal avanzada, el color de la piel pálido terroso es característico, sobre todo el paciente que ya ha identificado otras manifestaciones acompañantes como neuropatías o trastornos a nivel muscular. Estas manifestaciones también se acompañan de lesiones de rascado intenso por el prurito generalizado que presentan. Es un prurito asociado a la presencia de un hiperparatiroidismo secundario, a la hiperfosfatemia sobre todo del estadio avanzado de la enfermedad renal, la cirrosis, el estado de neuropatía periférica. También es evidente la presencia de la piel con aspecto blanquecino, conocida como escarcha urémica, evidencia lesiones a nivel sobre todo en miembros inferiores, a nivel distal, donde se evidencia más la neuropatía con el trastorno sensitivo, lesiones de tipo ulcerosa o lesiones necróticas de aspecto más bien vascular por alteración o por el mismo proceso inflamatorio vascular periférico. Hematomas, equimosis, que forman parte de todo el espectro de lesiones cutáneas que acompañan a la enfermedad renal crónica. En cuanto a las manifestaciones hematológicas que acompañan a la enfermedad renal crónica,
La anemia, disfunción plaquetaria y la alteración en la inmunidad celular y humoral son preponderantes. Las alteraciones de la serie roja tienen que ver con una producción deficiente de eritropoyetina y una respuesta a esto disminuida de los precursores de la serie roja. En cuanto a las alteraciones de la serie blanca, tienen que ver con una alteración en la capacidad fagocítica de los leucocitos, que esta está disminuida, lo mismo que las alteraciones en las plaquetas con un aumento de la fragilidad capilar determinada por una disfunción plaquetaria con anomalías tanto en la adherencia como en la agregación plaquetaria. Todo esto condiciona a ser considerado al paciente con enfermedad renal crónica como un paciente inmunodeprimido, con una inmunodeficiencia funcional. Son pacientes con una respuesta antigénica vírica disminuida y un número de leucocitos B reducido, por lo cual se considera que hay una alergia. Por lo cual estos pacientes deben ser incluidos en las campañas de vacunación estacional como pacientes de grupo de riesgo. Dentro de la enfermedad renal, las manifestaciones endocrinológicas condicionan la calidad de vida del paciente. Por un lado, desde el punto de vista disfuncional sexual, lo que vemos es una consulta frecuente por impotencia funcional, por impotencia, por atrofia testicular, por esterilidad. En el caso de los varones hay un recuento disminuido de espermatozoides y en las mujeres episodios de amenorrea. Lógicamente esto conlleva un trastorno a nivel hormonal con elevación de la FSH-LH y una disminución de los niveles de testosterona y de progesterona. Por otro lado, también puede requerir la consulta el estado de galactorrea por la hiperprolactinemia secundaria que se presenta. Hay un estado de hipotiroidismo relativo, hay niveles de T4 total, T3 y total y T3 libres que están disminuidos, lo mismo que un trastorno a nivel de la hormona de crecimiento que si bien mantiene valores normales o elevados, pero puede limitarse o alterarse, aumentar la resistencia a su efecto. Por otro lado, los trastornos del metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas y de los lípidos es bien conocido y desde el punto de vista de los hidratos de carbono, la intolerancia a la glucosa es lo más frecuente en las fases sobre todo iniciales y ya en las fases avanzadas la misma enfermedad renal crónica se acompaña en un estado de hipoglucemia. Es la hipoglucemia frecuente y la que condiciona en ocasiones los episodios de alteración de la conciencia. Los trastornos del metabolismo de los lípidos involucran un estado de hiperlipidemia, sobre todo hipertrigliceridemia, y complicaciones arterioscleróticas, sobre todo el depósito de este material a nivel de las paredes vasculares que condicionan un estado de aterosclerosis sistémica. Por otro lado, el trastorno a nivel del metabolismo de las proteínas, hay una disminución de la síntesis de proteína, con lo cual el paciente va a generar un estado de pérdida de masa muscular y por otro lado hay un aumento en el catabolismo si esto no se acompaña de una adecuada nutrición a lo largo de todo el seguimiento del enfermo renal crónico. Las manifestaciones cardiovasculares dentro de la enfermedad renal crónica son manifestaciones prioritarias y ya que la causa cardiovascular es la causa más frecuente de mortalidad. De modo que poder identificar la hipertensión arterial y los cambios secundarios a la misma como hipertrofia ventricular izquierda es necesario en el seguimiento del paciente con enfermedad renal crónica. La sobrecarga de volumen que sea secundaria a la retención aguda, a la retención de sodio y agua, puede determinar este estado de hipertensión, pero en algunas ocasiones identificar hipotensión arterial también es necesario ya que constituye un factor de peor pronóstico, sobre todo en los pacientes que ya han iniciado diálisis. De modo que esto puede ser secundario a una deficiente función a nivel del ventrículo izquierdo que condiciona esta situación de hipotensión arterial. Por otro lado, los trastornos del ritmo cardíaco también tienen que ver con alteraciones a nivel hidroelectrolítica, en estado de acidosis metabólica, o bien la calcificación del sistema de conducción o alteración a nivel isquémico local. Por otro lado, la
situación en la cual se identifica una pericarditis urémica son pacientes en los cuales la enfermedad renal crónica está avanzada, ya con un estado de retención nitrogenada elevada, y estas situaciones se presentan frecuentemente previas al inicio de diálisis y que condicionan, es una situación en la que la indicación de inicio de terapia sustitutiva renal es prioritaria. Esto lógicamente se acompaña de un derrame pericárdico, sobre todo de tipo hemático. El desarrollo de insuficiencia cardíaca en sus diferentes etapas, de enfermedad coronaria y vascular periférica de diferente grado, forman parte de la enfermedad renal crónica. Hay una estrecha relación entre las manifestaciones cardiovasculares y la enfermedad renal crónica. En la insuficiencia cardíaca, la alteración funcional más frecuente es la disfunción diastólica. En ella, el paciente no puede manejar en forma adecuada la sobrecarga de volumen. Por otro lado, en la enfermedad coronaria, las alteraciones derivadas del metabolismo del fósforo y del calcio, la hipertensión ya comentada, el estado de hiperhomocisteinemia y los trastornos lipídicos favorecen un estado de aterosclerosis. El estado de aterosclerosis es un estado inflamatorio vascular sistémico que condiciona estos estadios o estas manifestaciones y determinan a lo largo del tiempo también el desarrollo de enfermedad neurológica, sobre todo el accidente cerebrovascular isquémico. El desarrollo de insuficiencia cardíaca en sus diferentes estadios, el desarrollo de enfermedad coronaria y vascular periférica de sus diversas manifestaciones, forman parte de la enfermedad renal crónica y hay una estrecha relación entre las manifestaciones cardiovasculares y la enfermedad renal crónica. La alteración funcional más frecuente entre los insuficientes cardíacos es la disfunción diastólica. En ella, el paciente no puede manejar en forma adecuada la sobrecarga de volumen. En cuanto a la enfermedad coronaria y la enfermedad vascular periférica, esta tiene origen en todas las alteraciones ya mencionadas del trastorno del calcio y del fósforo, en relación a la hipertensión arterial, al estado de hiperhomocisteinemia y todos los trastornos lipídicos derivados del estado de aterosclerosis. La enfermedad renal crónica conlleva un estado de inflamación sistémica que va a dar lugar a todos estos procesos metabólicos alterados que van a desarrollar esta enfermedad vascular sistémica, de la cual van a manifestarse tanto desde el punto de vista cardiovascular, neurológico, cutáneo y todo el compromiso sistémico que involucra la enfermedad renal crónica. El desarrollo de insuficiencia cardíaca en sus distintos estadios, enfermedad coronaria o enfermedad vascular periférica como manifestación de la enfermedad renal crónica es frecuente y hay una estrecha relación entre las manifestaciones cardiovasculares y la enfermedad renal crónica. La alteración funcional más frecuente en el caso de la insuficiencia cardíaca es la disfunción diastólica, en la cual el paciente no puede manejar en forma adecuada la sobrecarga de volumen. Por otro lado, en la enfermedad coronaria y la enfermedad vascular periférica, las alteraciones del metabolismo, tanto del calcio del fósforo, la hipertensión arterial, el estado de hiperhomocisteinemia y los trastornos lipídicos van a dar lugar al desarrollo de arteriosclerosis. La enfermedad renal crónica, entiéndase, es un estado inflamatorio vascular sistémico. Como tal, va a desarrollar este proceso inflamatorio en todo el territorio vascular que se va a evidenciar a nivel cardíaco, a nivel cerebral, neurológico, periférico y a nivel sistémico, manifestando como parte de la enfermedad renal crónica. Entre las manifestaciones pulmonares, el edema pulmonar es una causa de ingreso a terapia sustitutiva renal de forma inmediata. Este edema pulmonar puede ser de origen cardiogénico o no cardiogénico debido a un aumento de la permeabilidad capilar secundaria
a la acción de los productos nitrogenados a nivel capilar. Por otro lado, las infecciones pulmonares también están condicionadas por el estado inmunitario alterado y en etapas avanzadas de la enfermedad renal ya la evidencia de fibrosis y calcificaciones parenquimatosas es frecuente. Acá se evidencia una disminución de la capacidad vital y de la difusión del monóxido de carbono. Las alteraciones del metabolismo óseo y mineral involucran las alteraciones bioquímicas por un lado, con los niveles de calcio, de fósforo, de PTH y el metabolismo de la vitamina D. Por otro lado, las alteraciones en el recambio óseo, la mineralización en el volumen óseo, el crecimiento lineal y la fuerza. Y por otro lado, la presencia de calcificaciones vasculares y calcificaciones a nivel de los tejidos blandos. Estas alteraciones van a dar lugar a lo que se conoce como osteodistrofia renal, que en ellas se identifican ciertas alteraciones propias como pueden ser el hiperparatiroidismo secundario, la osteomalacia, la enfermedad ósea adinámica y las lesiones mixtas. El hiperparatiroidismo secundario es la forma clásica de osteopatía que se ve en la enfermedad renal crónica. Es una osteopatía que remeda lo que sería el hiperparatiroidismo primario con la osteitis fibrosa quística. Es una consecuencia de una elevación mantenida de la PTH, es un recambio óseo acelerado. La PTH tiene diversas acciones sobre el hueso, sobre todo las cuales aceleran ese recambio óseo. Hay un aumento tanto en la formación como en la reabsorción del hueso, está mediada por los osteoblastos y los osteoclastos, y con frecuencia también se va a observar fibrosis medular en las biopsias de médula ósea. Ya en la enfermedad más grave pueden aparecer lesiones quísticas en áreas de reabsorción grave, acompañadas de dolor óseo y hay aumento del riesgo de fracturas. En tanto que la osteomalacia es también un tipo de osteopatía, pero esta de recambio bajo, aunque se caracteriza por un aumento de hueso no mineralizado. Este se puede ver también en pacientes que tienen deficiencia grave de vitamina D. En este caso también hemos visto osteomalacia en los pacientes que han recibido tratamiento de diálisis en base a aluminio, con la administración de aluminio. En la osteitis fibrosa secundaria al hiperparatiroidismo, lo característico en las imágenes radiológicas es la resorción subperióstica. Puede ser esta a nivel de la cara radial de las falanges distales en las manos, la presencia de quistes pardos, sobre todo la que vemos acá en la imagen radiológica en el cráneo, estos quistes óseos pardos, y a nivel vertebral se identifica una imagen típica que es la de jersey de rugby. La enfermedad ósea dinámica es una osteopatía también que se caracteriza por la reducción de la formación y la reabsorción del hueso. No se sabe bien cuál es la causa, pero esta cursa con una concentración baja de PTH en contraste con las concentraciones elevadas de la PTH que se encuentran en las otras formas de enfermedad, más frecuentemente en la enfermedad renal crónica. Los huesos tienden a ser frágiles, hay una mayor incidencia de fracturas que en pacientes con osteopatías que tienen un recambio elevado. Los pacientes tienden a tener también hipercalcemia con facilidad porque no pueden manejar las cargas de calcio. Y por otro lado, además de las calcificaciones óseas, también vamos a encontrar calcificaciones en tejidos blandos, que puede ser a nivel arterial ocular, dando lo que se conoce como ojo rojo, que es por los depósitos, por el efecto de la urea, dando una queratopatía también en banda, calcificaciones a nivel periarterial, periarteritis calcificada o tenosinovitis aguda que genera mucho dolor, sobre todo a nivel del codo, a nivel del hombro, calcificaciones viscerales en miocardio, en pulmón, estómago o en el mismo riñón, y las calcificaciones cutáneas que se identifican como pequeñas máculas o pápulas que son firmes a la consistencia.
Un elemento fundamental al momento de entender las alteraciones de la funcionalidad renal son el desarrollo de las alteraciones del equilibrio hidroelectrolítico y del estado ácido-base. La ingesta de sodio puede modificar la velocidad de progresión de la enfermedad renal por mecanismos tanto dependientes como independientes de la presión arterial. En esta diapositiva podemos ver el balance de sodio, en el cual vemos que los pacientes con enfermedad renal crónica tienden a ser sensibles a la sal. Esto es debido a que tienen una menor capacidad de excretar el sodio y esto, como podemos apreciar, los mecanismos de compensación inicial son diferentes a los mecanismos de compensación ya en un estado de insuficiencia renal. Inicialmente el paciente en estado de estabilidad puede generar un aumento de la excreción de sodio en las nefronas remanentes hiperfuncionantes, entonces no va a dar lugar ni a edema ni a hipertensión. Por otro lado, ya en los estados más avanzados de la enfermedad, cuando ya la compensación es insuficiente, el riñón no puede dar lugar a una excreción de cargas excesivas de sodio. Entonces, en este caso, genera la sobrecarga de volumen, la hipertensión y el edema. De igual forma que en el manejo del sodio, el riñón va perdiendo, a medida que va progresando en la enfermedad renal, va perdiendo su capacidad para concentrar y diluir la orina. De modo que en el balance final del agua, la ingesta excesiva de agua da lugar por la incapacidad de los riñones de producir una orina máximamente diluida, da lugar a una hiponatremia y a sobrehidratación. En otras circunstancias en las cuales la fiebre, la sudoración excesiva, la deshidratación, ante la incapacidad de los riñones de producir una orina máximamente concentrada, va a dar lugar a deshidratación e hipernatremia. Al igual que vimos en el balance del agua y del sodio, es importante conocer la excreción del potasio en los diferentes estadios de la enfermedad renal crónica. Hacer el seguimiento y el monitoreo del potasio es necesario para controlar la evolución y la progresión de la enfermedad renal crónica. El balance del potasio también se ve diferenciado en cuanto a sus mecanismos de compensación al inicio de la enfermedad renal, en donde la excreción de las nefronas remanentes hiperfuncionantes está aumentada, también lo está a nivel del tracto gastrointestinal, por lo cual el paciente se mantiene dentro de parámetros estables, dentro de valores normales. Ya avanzada la enfermedad renal, cuando los mecanismos de compensación son insuficientes y se han vencido, hay una disminución del filtrado glomerular, de ese filtrado de potasio, una alteración a nivel del túbulo contorneado distal en el intercambio de potasio e hidrogeniones, con lo cual, al no haber una excreción adecuada de hidrogeniones, no hay un intercambio adecuado de potasio, este empieza a aumentar, se acumula y da lugar a una hipercalemia. En la excreción de hidrogeniones tiene que ver, por un lado, el catabolismo de las proteínas, que a partir de este catabolismo se van a terminar excretando alrededor de 50 a 100 mil equivalentes diarios de hidrogeniones. Es importante conocer que la excreción de hidrogeniones está mediada por bombas. Estas son dos bombas excretoras que están presentes en el borde luminal de la membrana. Una es la hidrógeno ATPasa y la otra es la hidrógeno potasio ATPasa. La hidrógeno ATPasa es una bomba electrógena que va a utilizar energía para excretar los iones de hidrógeno hacia la luz. Por cada ion de hidrógeno que se excreta se genera un ion bicarbonato. Y después este ion bicarbonato se transporta hacia la circulación capilar peritubular a través de la membrana vasolateral. La otra es la bomba hidrógeno potasio ATPasa, que esta va a excretar un ion de hidrógeno hacia la luz y lo intercambia con potasio. Ahora,
Conocido esto, es importante saber que en el mecanismo de compensación inicial en el enfermo renal crónico, este aumento de la secreción de hidrógeno en las nefronas remanentes hiperfuncionantes va a dar lugar a un estado de equilibrio ácido-base. A medida que va cayendo el filtrado glomerular y estos mecanismos de compensación se vuelven insuficientes con filtrados glomerulares menos de 30 mililitros por minuto, acá se presenta una alteración en la excreción de los hidrogeniones a nivel de túbulo contorneado distal. Hay una alteración en la reabsorción del bicarbonato en el túbulo contorneado proximal. Entonces, esto va a dar lugar a un estado de acidosis metabólica por un lado con un anion gap elevado. En la fisiopatología de los trastornos minerales y óseos, vamos a partir del estado de hiperfosfatemia. Las elevadas concentraciones séricas de fosfatos van a estimular a las glándulas paratiroideas, en que los estadios avanzados van a desarrollar un hiperparatiroidismo secundario para aumentar, en este caso, aumenta la PTH. La PTH tiene un efecto que va a actuar sobre los túbulos y va a bloquear la reabsorción de fosfato, haciendo que el riñón excrete mayor proporción de fosfato. Esto es compatible con la función propia que tiene la PTH en el mantenimiento de la concentración sérica de calcio. Las concentraciones elevadas de fosfato reducen el calcio sérico, por lo que la PTH en este caso intenta eliminar del organismo el exceso de fosfato para que aumente la concentración sérica de calcio. Por otro lado, además de la fosfaturia que genera la PTH también va a estimular a la alfa-1 hidroxilasa. El aumento resultante de la 1,25 vitamina D estimula la absorción entérica, ya a nivel intestinal, de calcio, lo que aumenta la concentración sérica. Esto ya como efecto neto. Así en su conjunto vemos cómo está integrada en la fisiopatología, la hiperfosfatemia, el hiperparatiroidismo secundario, la hipocalcemia y el trastorno funcional renal. Ya iniciando en la parte final de este capítulo de enfermedad renal crónica, vamos a desarrollar el tratamiento. Este es un esquema de tratamiento conservador en el enfermo renal crónico. Inicialmente, como en todo paciente, vamos a indicar una dieta que sea restrictiva, en este caso de potasio, de fósforo, y una dieta restrictiva en sal, con un aporte de proteínas según sea el caso individualizado en cada paciente, un aporte de proteínas de 0,8 gramos kilo día. La restricción hídrica, si el paciente no cuenta con un volumen de diuresis residual necesario. Vamos a aportar también calcio mediante el aporte de carbonato o acetato según sea necesario las dos formulaciones. Vamos a aportar calcitriol o en todo caso vamos a indicar la paratiroidectomía según sea necesario. Por otro lado, el apoyo en agentes estimulantes de la eritropoyesis, la eritropoyetina humana, y el aporte de hierro según sea necesario. Bicarbonato sódico oral para mantener un bicarbonato sérico alrededor de 22 y esto mantiene el equilibrio ácido-base. En estas circunstancias, todos estos son los pilares para el tratamiento conservador. Esto se va a apoyar en el tratamiento también de la hipertensión arterial mediante el uso de fármacos como IECA o ARA2, todos los bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona que sean necesarios. El tratamiento de la dislipemia es fundamental. En este caso, se hace que el paciente venga ya utilizando previamente estatinas o fibratos. Vamos a ajustar las dosis y vamos a adecuar el tratamiento. Y también la indicación en este caso de vacunación anual según el calendario anual y la vacunación fundamental para la hepatitis B, en este caso la antigripal, la antineumocóxica y el esquema completo de hepatitis B.
El tratamiento conservador va a buscar como objetivo, en el uso de IECA o ARA2, un descenso de filtrado glomerular que sea menor a 2 ml por minuto por año, lograr que la proteinuria sea menor de 500 miligramos día en el paciente en casos particulares individuales, el control de la hipertensión arterial, mantener presiones arteriales de menores de 130-80 en todos los casos con o sin albuminuria como criterio actual, un control de la glucemia en los pacientes diabéticos con una hemoglobina glicosilada anual o cada 6 meses de aproximadamente 7%, la restricción proteica en el aporte dietario diario, sea de 0,8 gramos kilo día en los estadios de enfermedad renal 4 y 5, individualizar el aporte de proteínas según la necesidad del paciente o situaciones especiales en los estadios 1 y 2 y 3, según por ejemplo en las embarazadas, en el obeso, en el desnutrido. El tratamiento hipolipemiante, la indicación de estatinas, las dosis sean moderadas, fijas, iniciar solo en el caso necesario. Si el paciente ya viene con la indicación o con la prescripción de estatinas, mantenerlas durante el caso del inicio del tratamiento sustitutivo renal. Si el paciente ingresa como debut de su enfermedad renal crónica, ingresa a terapia sustitutiva renal, no es necesario el aporte inicial de las estatinas. De modo que esta indicación es individualizada según la condición del paciente. Siguiendo con el objetivo del tratamiento conservador en cuanto al metabolismo mineral, el aporte de calcio y la restricción de fosfato tienden a lograr una concentración normal de los iones en los estadios 3 y 5 de enfermedad renal. Por otro lado, la PTH en las guías KDIGO recomiendan mantenerla dentro del rango normal tanto para el estadio 3 al 5, en cambio que las guías KDOQI recomiendan valores entre 35 y 70 picogramos por mililitro para el estadio 3, 70-110 el estadio 4 y 150-300 el estadio 5 de enfermedad renal crónica. En caso de anemia, los niveles de hemoglobinas recomendados por las guías KDIGO oscilan entre los 10 a los 11,5 gramos por litro, en tanto que las guías europeas elevan el valor superior a 12 gramos por litro. La acidosis debe mantener un bicarbonato sérico en un rango normal y el objetivo es con el aporte de bicarbonato lograr un bicarbonato de 22. En cuanto a los cambios en el estilo de vida, es fundamental implementar el cambio del estilo de vida, la reeducación en el paciente para lograr la reducción del peso en el caso de los obesos, reducir el consumo de sal a menos de 2 gramos por día de sodio o menos de 5 gramos por día de sal y suspender el hábito tabáquico. La evaluación y la corrección precoz de la anemia en el paciente renal tiene como objetivo reducir las complicaciones asociadas. La anemia en el enfermo renal comienza en forma precoz en el curso de la enfermedad. La mayoría, entre el 80 y el 90% de los pacientes renales que van a iniciar terapia sustitutiva renal, inician con hemoglobinas menores a 11 gramos por decilitro. La anemia en estos casos es de origen multifactorial, pero se debe principalmente a un déficit de eritropoyetina y de hierro. La anemia en estos casos es normocítica, normocrómica y el objetivo, la búsqueda es llegar a una hemoglobina entre 10 a 12 miligramos por decilitro. Si la hemoglobina es menor o existe sintomatología, deberemos administrar agentes estimulantes de la eritropoyesis, como eritropoyetina recombinante, y también mantener acorde el aporte de ácido fólico, vitamina del complejo B y otros cofactores. Es fundamental el control para el aporte de hierro a fin de lograr mejores objetivos con la eritropoyetina. Hay ciertas circunstancias como el hiperparatiroidismo, en este caso la hormona paratiroidea, actuaría como una toxina urémica, bloqueando los receptores de la eritropoyetina y de alguna manera alterando la respuesta
al efecto, a la estimulación de la eritropoyetina. En la evaluación clínica de los factores o las circunstancias que influyen en el desarrollo de anemia en el enfermo renal, es importante determinar no solo la función renal, sino también evaluar el estado nutricional, algún proceso inflamatorio o infeccioso que pueda ser también causa del desarrollo de anemia, pérdidas de sangre por otras vías como pueden ser vía digestiva o vía ginecológica en el caso de la mujer, un estado persistente de hiperparatiroidismo que se comportaría en este caso como toxicidad urémica, sobrecarga de aluminio en el caso de los pacientes que hayan recibido por otras circunstancias también aluminio en el caso de diálisis, no tan frecuente actualmente, o la existencia de neoplasia subyacente que también pueda condicionar un estado de anemia agregado. Para la evaluación de esto desde el punto de vista bioquímico, lo que podemos solicitar es la determinación de hemoglobina, el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media, el recuento de reticulocitos, la ferritina, la saturación de transferrina, el dosaje de vitamina B12 y de folato sérico, y descartar por otras pruebas la existencia de hemólisis. Por otro lado, también es importante evaluar y optimizar los depósitos de hierro. Si existe una sobrecarga de hierro, una sobrecarga corporal de hierro evidenciada a través de una ferritina mayor a 800 microgramos por litro o una saturación de transferrina mayor al 50%, puede esta comportarse como tóxico. Por otro lado, la indicación de eritropoyetina es si la hemoglobina es menor a 11 gramos por decilitro y se han descartado mediante la evaluación previa todas las otras causas que puedan agregar anemia. Asegurar un adecuado aporte de hierro y la dosis, en este caso de eritropoyetina, debe ser individualizada a cada paciente y oscila entre 50 a 150 unidades internacionales por kilo por semana. Es frecuente en nuestro país la administración de eritropoyetina subcutánea, pero también hay otras vías de administración disponibles. Se ha identificado también la resistencia a la eritropoyetina y definida esto como el fracaso a la respuesta o a obtener mejores valores de hemoglobina con la administración de eritropoyetina por vía subcutánea y semanal en muchos casos. Bueno, en cuanto a la terapia en las alteraciones del metabolismo fosfocálcico, los objetivos del control del fósforo van a variar según las etapas de la enfermedad renal. En las etapas 3 y 4, el mantenimiento de un fósforo entre 2,7 a 4,6 miligramos por decilitro es el objetivo. Ya avanzada en la enfermedad renal, en el estadio 5, el fósforo es permitido valores superiores entre 3,5 a 5,5. El rango también de la PTH va a variar según la enfermedad renal crónica. En cuanto a la dieta restringida en fósforo, sabemos que todos los alimentos contienen fosfatos. En una dieta estándar, que no sea vegetariana, las principales fuentes de fósforo son la carne, el pescado, los huevos y los productos lácteos. El contenido de fosfato de los alimentos, si bien se sabe que debe ajustarse a las proteínas, este no depende estrictamente de la cantidad de proteínas que contienen, porque por ejemplo, el huevo contiene únicamente 1,4 miligramos por gramo y la proteína del suero contiene solo 3 miligramos por gramo. De modo que si bien la indicación de la restricción es una dieta entre 800 a 1000 miligramos por día de fósforo. Siguiendo con la terapia de las alteraciones del metabolismo fosfocálcico, si bien sabemos que la dieta restringida en fósforo es indicativa, esta no logra controlar en todos los casos los niveles de fósforo ni de PTH. Ante esta situación debe iniciarse la administración de quelantes de fosfato. Los quelantes de fosfatos son basados en calcio, son cálcicos o no cálcicos. Los cálcicos son efectivos, de costo moderado y de menor tolerancia digestiva, en tanto que los quelantes de fosfato sin calcio, a base de carbonato de sebelamer,
Son indicados en pacientes que tienen calcificaciones vasculares o calcificaciones de tejidos blandos, son de costo elevado, de mejor tolerancia oral y de fácil administración. Si bien es coincidente que se desaconseja la administración de quelantes basados en aluminio. Ahora, la terapia con vitamina D en los estadios de enfermedad renal 3 y 4, la terapia con vitamina D se indica según los niveles de PTH. La vitamina D siempre debe indicarse o iniciarse con niveles de calcio menores a 9,5 miligramos por decilitro y de fósforo de menos de 4,6 miligramos por decilitro. Durante el tratamiento con la vitamina D es necesario monitorizar los niveles de calcio, de fósforo y de PTH en todo momento. La terapia sustitutiva renal tiene indicaciones precisas en algunas circunstancias que requieren un abordaje inmediato. Estas circunstancias involucran síntomas urémicos, manifestaciones como dolor, fasciculaciones, temblor, neuropatías como parestesia, sensación de piernas, manifestaciones de piernas inquietas, náuseas, vómitos, intolerancia digestiva que condiciona un estado de pérdida de peso y desnutrición progresiva. A eso se le agrega estados de hipericarditis urémica o pleuritis, que también indica la terapia sustitutiva renal inmediata. También alteraciones de la conciencia con encefalopatía urémica, estados de hiperpotasemia y acidosis metabólica, edema agudo de pulmón o edema de pulmón refractario de tratamiento médico con sobrecarga de volumen, estados de desnutrición con albuminas séricas menores de 4, tendencia a la hemorragia o episodios de hemorragia digestiva alta o baja e hipertensión arterial refractaria a pesar de tratamiento médico. Estas situaciones son indicativas de inicio inmediato de terapia sustitutiva renal, ya con la evolución y en la progresión de la enfermedad renal. Una vez que está indicada la terapia sustitutiva renal, es necesario ahora elegir la modalidad que va a llevar a cabo la misma. Acá se presentan dos modalidades, una es hemodiálisis y la otra es diálisis peritoneal. Ambas implican una depuración de sangre mediante el uso de dializadores. En el caso de hemodiálisis se trata de un filtro dializador que está presente en una máquina que es la que se conecta a través de un acceso vascular al paciente. Este circuito es un circuito cerrado en el cual hay un aclaramiento de solutos y una eliminación de volumen. En el caso de la modalidad de diálisis peritoneal, el dializador es la membrana peritoneal del paciente. En este caso ingresan al organismo a través de un acceso también, en este caso abdominal peritoneal, que permite el ingreso de una solución para diálisis. El peritoneo hace su aclaramiento de solutos y sale del organismo una solución que se mide y se descarta, que también es el producto de ese aclaramiento de solutos. Ambas modalidades pueden ser perfectamente realizadas en nuestro ámbito. Una de ellas implica la concurrencia a un centro de hemodiálisis. Esta modalidad requiere 12 a 13 sesiones mensuales y una duración de 4 horas cada sesión, 3 veces a la semana. En cambio, que diálisis peritoneal se realiza en el ámbito domiciliario, requiere ciertas prestaciones específicas, conexión a agua potable, un ambiente limpio y un ambiente destinado solo para la práctica de diálisis peritoneal. Se realiza según las indicaciones del médico de cabecera, el nefrólogo que hace el seguimiento del tratamiento, según el tipo de concentraciones, la cantidad de sesiones y la modalidad que va a emplearse. Ambas tienen una cobertura nacional sin costo para el paciente y son de uso frecuente. Una vez que los pacientes alcanzan el estadio de insuficiencia renal avanzada sintomática, hay 4 opciones principales de tratamiento. La hemodiálisis o diálisis peritoneal como modalidad de tratamiento sustitutivo renal, el trasplante renal o el tratamiento conservador.
Si bien no son muchos los pacientes que no son pasibles de requerir tratamiento sustitutivo renal, hay un grupo de pacientes que por comorbilidades, por edad avanzada o en concordancia entre el equipo médico, la familia y el paciente se deciden mantener un tratamiento conservador sin ingresar a terapia sustitutiva renal. Si bien la decisión no es fácil, las circunstancias se plantean y en este caso nos acercamos a lo que es tratamiento conservador. El trasplante renal es otra modalidad de tratamiento. Este implica un tratamiento definitivo de la enfermedad renal. Lógicamente implica sus consideraciones, sus indicaciones y sus requerimientos que van más allá de las expectativas de esta clase. Pero es importante que conozcamos estas 4 modalidades de tratamiento una vez que se ha alcanzado la enfermedad renal crónica en fase terminal. En cuanto a la organización de la atención del manejo y la derivación, en general las recomendaciones para los pacientes tanto con enfermedad renal o como pacientes de la población general es suspender el tabaquismo, controlar el peso y promover el ejercicio físico, la actividad aeróbica, limitar el consumo de alcohol. La administración de aspirina está indicada de 75 a 100 miligramos si el paciente presenta riesgo cardiovascular a 10 años mayor a un 20%. Evaluar el estatus lipídico, tratar de acuerdo a las guías de recomendación, evitar el consumo de AINES y de cualquier otro fármaco que pueda ser potencialmente nefrotóxico. Las indicaciones de la vacunación, la inmunización es innecesario en estos casos para influenza, antineumocóxica y la vacunación que sea necesaria según la situación del paciente. Ya una vez que la enfermedad renal ha progresado a etapas entre las etapas 1 y 3, la mayoría de estos pacientes está en la etapa 3 y la mayoría va a persistir en esta etapa sin progresar a la enfermedad renal terminal. Estos pacientes pueden seguir siendo manejados a nivel de atención primaria y en ellos se va a controlar semestralmente o anualmente la presión arterial, el filtrado glomerular, el metabolismo, tanto ferrocinético como el fosfocálcico. Y una vez que esta etapa es superada y el paciente ha progresado a la etapa 4, es momento de derivar al nefrólogo para hacer el seguimiento oportuno. En este caso, en el estadio 4, vamos preparando al paciente, vamos mostrándole las diferentes opciones de tratamiento que pueda tener una vez que se desarrolle la enfermedad renal terminal en el estadio 5. En el estadio 5 oncológica es necesario derivarlo al nefrólogo para evaluar y hacer el seguimiento junto con el nutricionista de la dieta, corregir la acidosis, controlar el metabolismo fosfocálcico, el calcio, el fósforo y la PTH, aplicar ya la inmunización en forma enérgica, controlar la vacuna para la hepatitis B, antineumocóxica y para influenza. Y vamos a mostrarle las diferentes modalidades de tratamiento si el paciente tiene la información necesaria para su opción, ya sea que elija terapia sustitutiva renal, trasplante renal o tratamiento conservador. Bueno, llegamos al final. Este fue un panorama un poco extenso, pero igual breve para lo que es la enfermedad renal crónica de distintos aspectos que puedan servirles para la práctica habitual, para poder entender este proceso tan importante. Y bueno, si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, me pueden hacer llegar a mi correo. Bueno, muchas gracias y nos estaremos viendo en otra oportunidad.